Solemos pensar que la historia de la educación es una línea recta, siempre hacia arriba, hacia el progreso. Pero la realidad, la verdad, es mucho más complicada y está llena de peleas. No fue un camino tranquilo hacia la luz, sino más bien un campo de batalla. A ver, esta idea de la educación como un campo de disputas es fundamental para entender todo lo que sigue. No es solo una frase bonita, es la realidad que le dio forma a la historia. Y si miramos el caso de la provincia de Santiago del Estero en Argentina, vemos que esta lucha tiene raíces increíblemente profundas. Para entenderlo, tenemos que viajar en el tiempo, a la época colonial, porque ahí la palabra educación significaba algo muy distinto. Era básicamente una herramienta para la conquista y el control. La meta no era liberar mentes, para nada, era fabricar súbditos. Para la inmensa mayoría de la población, la educación era una sola cosa, la catequización. O sea, un proceso diseñado no para que la gente aprendiera a pensar, sino para imponerles un nuevo orden cultural, una nueva religión y, sobre todo, para asegurar su obediencia total al imperio. Y acá se ve clarísimo cómo funcionaba. Era un sistema partido en dos, a propósito. Por un lado, una educación de élite para formar a los que iban a gobernar, y por el otro, una instrucción mínima, muy básica, para disciplinar a la mano de obra. El objetivo era que cada quien supiera su lugar en la sociedad y que no se moviera de ahí. Es que hasta el idioma era un frente de batalla. Los misioneros, que eran muy prácticos, se dieron cuenta de que para evangelizar era mucho más fácil usar el quichua. Pero la corona española tenía otra idea en la cabeza: prohibir el quichua e imponer el castellano sí o sí, para unificarlo todo y consolidar el poder. La disyuntiva era: ¿buscamos un control práctico o una asimilación cultural completa? Bueno, llega la independencia, banderas nuevas, himnos nuevos. Pero, ¿qué pasaba dentro de las escuelas? La verdad es que las viejas estructuras coloniales resultaron ser increíblemente difíciles de cambiar. Y claro, esta lucha por el control también tenía que ver, y mucho, con el género. Darle acceso a la escritura a las mujeres no se veía como algo bueno, como una forma de progreso. Al contrario, se consideraba una amenaza directa al orden familiar, una amenaza a la moral. La educación para ellas se limitaba a aprender oficios de la casa y, por supuesto, el catecismo. Y durante el larguísimo gobierno del caudillo Ibarra, la cosa fue todavía más clara. Al Estado, la educación simplemente no le importaba. Punto. Era un asunto privado, un privilegio para poquísimos, mientras la gran mayoría seguía hundida en el analfabetismo. Pero ojo, a mediados del siglo XIX, algo empieza a moverse. Lentamente, distintos gobiernos empiezan a entender que la educación puede ser un símbolo de modernización y comienzan a poner los primeros ladrillos de lo que sería un sistema público. Y con este despertar del Estado, entramos en una nueva era, la de construir la nación. La herramienta elegida para esto fue la escuela. Ahora el objetivo era otro: usar las aulas para forjar una identidad nacional única, una cultura y una lengua para todos. Y claro, intentar unificar a la fuerza, bueno, eso siempre genera nuevos conflictos. En los papeles, todo parecía ir bien. Crecía el número de escuelas. Pero, ¿la realidad? La realidad era otra cosa. La expansión era principalmente en las ciudades, dejando al campo casi totalmente olvidado. Y encima, las escuelas que se abrían muchas veces funcionaban en condiciones de una precariedad terrible. Y acá llegamos a un número que la verdad es un golpe. 86,9%. Esta cifra es del censo de 1943. ¿Y qué significa? Significa que casi 9 de cada 10 chicos y chicas que empezaban la escuela la abandonaban antes de terminar la primaria. Es la prueba del fracaso de un sistema que prometía incluir, pero en la práctica, lo que hacía era expulsar. Entonces, ¿quién iba a dar clases en todas estas nuevas escuelas? Bueno, acá entra en juego un proceso clave. Se abrieron las escuelas normales para formar docentes, y esto se convirtió en una de las pocas salidas laborales para las mujeres. ¿Fue una oportunidad? Sí, pero con límites muy claros. El rol de la maestra se le dio como una extensión de su rol maternal. Eran madres sustitutas encargadas de la moral. No se las vería como profesionales en pie de igualdad.
Y entonces llega la famosa Ley 1420. Este fue un antes y un después. La educación pasaba a ser gratuita, obligatoria y laica. Con esta ley, el Estado se consolida como la máxima autoridad educativa, desplazando a la Iglesia y acelerando a fondo su proyecto: crear una ciudadanía homogénea, secular y fundamentalmente que hablara castellano. Muy bien. ¿Y por qué nos importa toda esta historia hoy? Porque todas estas batallas del pasado sobre qué se enseña, a quién se le enseña y para qué, no se quedaron en los libros de historia. Para nada. Sus ecos resuenan, y muy fuerte, en nuestro presente. Si lo pensamos bien, los grandes debates educativos de hoy son herederos directos de esos viejos conflictos. La tensión entre la Iglesia y el Estado, la lucha entre un idioma nacional y las lenguas originarias, la tremenda brecha entre el campo y la ciudad, o la distancia entre la promesa de inclusión y la realidad de la exclusión. Todo eso sigue definiendo el mapa de la educación actual. Al final, la historia de esta provincia es como un espejo. Nos muestra las tensiones de todo un país y nos recuerda una verdad universal. Las escuelas nunca son un territorio neutral. Siempre son el lugar donde una sociedad debate y pelea por sus ideas, por sus identidades y por su futuro. Y todo esto nos deja con una última pregunta flotando en el aire, una que es, quizá, la más importante de todas. Si las escuelas nacieron y se formaron sobre una base de conflicto y exclusión, ¿es posible que hoy puedan transformarse para construir un futuro de inclusión real para todos y todas?